sin lugar a duda, la búsqueda constante de la precisión, no solamente entendida como cáncer de próstata clínicamente significativo, sino la lesión índice, nos ha permitido adoptar de manera muy emocionante nuevas tecnologías como el microultrasonido, la resonancia, etcétera. Para empezar, yo quería preguntarles a todos, ¿quiénes de ustedes consideran que la biopsia transperineal debe ser el estándar de la práctica? Solamente alcen la mano. Uno por acá. Dos. ¿Quiénes de los que están acá han hecho biopsias transperineales? Pocos. Muy bien. Perfecto. Sí, está muy interesante. Aclaración de conflictos de interés, ninguno en particular con esto. Y pues bueno, realmente la adopción de la biopsia transperineal está determinada de manera muy importante por la experiencia vivida. Lo más interesante en este estudio, entre 700 residentes en Estados Unidos y otros países de Europa, es que la mayoría, el 72%, tienen la intención en su práctica de utilizar la biopsia transperineal como un estándar, ¿cierto? Claro, está superada por la biopsia dirigida por fusión transrectal asociada a la resonancia. Sin embargo, cuando vemos cuántos han estado expuestos a la biopsia transperineal durante su formación, menos del 50%, quienes se consideran que tienen habilidad para hacerla, 60%, y quienes se sienten independientes para hacerla, menos del 30%. Y esto me acuerda a un editorial que leí justo cuando me gradué de urólogo en el 2014, publicado por Declan Murphy, muy conocidos por todos por hacer parte del Trexit Club, ¿cierto? En donde decía, seguramente, atrás, seguramente no todos los urólogos estarán dispuestos a aceptarla por las condiciones logísticas, tiempo y entrenamiento que esto tiene. Sin embargo, cero sepsis puede ser solamente el único motivo para adoptar esto. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Qué pena con ustedes, tengo un problema en el pointer, no se ocurre muy bien, pero bueno, la tendencia es que en el Reino Unido, en el sistema de la NHS, progresivamente se han adoptado tiene una más. Adelante. Listo. Perfecto. La tendencia es que progresivamente hay en aumento la adopción de la biopsia transperineal, pero no al punto que queremos. Y fijémonos que en el análisis de casi 500.000 de biopsias en el sistema de la NHS entre el año 2008 y el 2019, solamente el 20% de las biopsias de próstata se hacen por vía transperineal. A pesar de los claros efectos benéficos en términos de reducción del riesgo de infecciones y hospitalizaciones secundarias a las complicaciones infecciosas y una disminución del costo total en la atención de los pacientes por complicaciones asociadas a la biopsia. La magnitud del problema es grande y si vemos este registro donde vemos que casi se realizan 2 millones de biopsias en los Estados Unidos y en Europa al año, y si lo vemos a la luz del registro noruego de infecciones, vemos como en los últimos 6 años ha habido un aumento progresivo. Vemos un aumento progresivo en los ingresos de hospitalización secundarios e infecciones de casi un 10%, que si lo multiplicamos por esto, estaremos hospitalizando casi 200.000 pacientes al año en países como Estados Unidos o en regiones como Europa. De ahí a que la adopción de este statement de la AUA, tras haber analizado cientos de biopsias donde encontraron que la tasa de infección está alrededor del 5 al 7%, ¿cierto? Y de sepsis del 1 al 2%, pues nos digan, bueno, ¿qué opciones tenemos para disminuir las complicaciones asociadas a la biopsia? Y nos plantea 3 opciones en el 2018. La biopsia transperineal, la biopsia adaptada guiada por cultivos o la profilaxis antibiótico aumentada como la aproximación MUSIC del grupo de Michigan, que es utilizar 2 o más antibióticos en la aproximación del cultivo rectal, hacerlo a través de una biopsia, digamos, ajustar el antibiótico al hisopado rectal o al cultivo, o hacerlo a través de la biopsia transperineal. Por supuesto, todos conocimos los resultados de esto, pero hay un grupo de pacientes que, a pesar de adoptar todas las medidas de mitigación existentes,
profilaxis aumentada, biopsias dirigidas al cultivo, hay un 1% de pacientes todavía que se infectan. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Tener un cultivo de recto resistente a las quinolonas, ajustándolo a las estrategias de mitigación que vimos, de todas formas aumenta el riesgo en casi 10 veces en presentar una infección, una infección asociada a la biopsia. ¿Qué podrá estar pasando con estos pacientes? Pues hay muchos motivos y uno de estos es que hay una creciente resistencia a distintos tipos de antibióticos que utilizamos en estas estrategias. Luego debemos buscar una estrategia no basada en los antibióticos que sea suficiente para disminuir y llevar a cero el riesgo de sepsis y de muerte, por supuesto, asociado a esto. Por ende, la racionalidad es bastante evidente en este sentido. Atravesar el recto y la probabilidad de contaminación fecal versus el ingreso a la piel, a través de la piel, pues han demostrado en este metaanálisis que reúne siete estudios que existe una clara disminución del riesgo en sufrir sepsis o complicaciones infecciosas utilizando la vía transperineal como la vía ideal. De ahí a que los europeos recomendaran ya la adopción como primera opción de la biopsia transperineal si la opción está disponible y es factible. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención es que las biopsias de próstata las empezamos a hacer hace 100 años. En 1922 se hizo la primera biopsia de la próstata y como ustedes pueden ver, los primeros 50 años de la historia de la urología, las biopsias se hicieron por vía transperineal, ¿cierto? Por punciones digitalmente asistidas, por vía abierta, obviamente con una morbilidad importante y una precisión disminuida, entendiéndola en la era antes del PSA a pacientes que tenían enfermedad localmente avanzada. Y aquí vemos claros ejemplos, como una biopsia realizada por Hugh Hampton Young en 1926 por vía abierta, o las biopsias digitalmente asistidas para hacerlas por vía transperineal. ¿Qué cambiaría esto? Dos fenómenos, el PSA y la opción de la biopsia transrectal. Y en los últimos 30 años hemos basado el diagnóstico del cáncer de próstata en las biopsias sistemáticas a través de la biopsia transrectal. Y cuando vemos la publicación inicial de Hodge de sus 6 cores, pues quedamos absolutamente metidos en un problema. Hodge decía, ojo, estos era pre-PSA, pacientes que tenían tacto rectal anormal y dirigían la biopsia a lesiones hipoecoicas a la tecnología que existía en ese momento versus biopsias sistemáticas y encontró que había un incremento en el diagnóstico de cáncer de próstata cuando una biopsia por sextantes se hacía a través de vía transrectal. Y así estuvimos los siguientes 30 años. Y los siguientes 30 años estarían marcados por un aumento progresivo en las infecciones, en las hospitalizaciones y mortalidad por la biopsia transrectal y un aumento importante en el diagnóstico de cáncer de próstata clínicamente no significativo y por ende el sobretratamiento. Tendría que aparecer algo más disruptivo para poder optimizar esto en búsqueda de la precisión en el diagnóstico. Y entonces nos inventamos un montón de cosas. Aumentemos el número de biopsias por el volumen. Realmente la tasa global de detección de cáncer pues no cambió entre hacer 6, 10 o 12, ajustado por el volumen. Y si revisamos la serie de Javan en Viena, empezamos, ¿qué pasa si repetimos las biopsias en nuestros pacientes que en la primera biopsia rectal no le encontré nada? Pues en la primera biopsia tenemos una tasa de detección del 22 y caía a 0 en la cuarta, con una cosa muy grave, que la probabilidad de detectar cáncer de próstata en esa época para la cuarta biopsia era un Gleason 4+4, ni siquiera encontrábamos cáncer. ¿Listo? Luego, la biopsia rectal no nos ofrecía el desempeño que necesitábamos nosotros. Y si lo comparamos con las características adversas de la patología quirúrgica, pues tampoco encontramos ninguna asociación cuando hacemos números repetidos de biopsias. Luego quiere decir que el desempeño de la biopsia rectal es bastante bajo y algo nos estábamos perdiendo. ¿Qué nos estábamos perdiendo? Pues teníamos que hacer algo adicional. Trajimos acá el mapeo transperinal de la próstata basado en templates o en grillas. Espectacular esto. Ustedes ven acá mapas de reconstrucción 3D, especímenes de prostatectomía radical versus el template de la grilla que se pone atrás del perineo. Y aquí pueden ver un claro ejemplo de esto. Aquí vemos la primera cosa. 1. El área para anestesia, susceptible de ser, para que necesita anestesia local es muy grande. Por ende, estos pacientes necesitan anestesia general. Número 2. El número total de muestras en estos pacientes en promedio fue de 56 biopsias por paciente. ¿Listo? Entonces vamos a ver este análisis de Peter Pinto, que es una persona que es abanderada en este campo de la biopsia de próstata. ¿Cuál era la correlación entre los especímenes de prostatectomía radical y la biopsia hecha por template?
Y en estos 25 pacientes donde existían 64 lesiones, la biopsia transperineal por template solamente perdió 18 lesiones, de las cuales una era cáncer de próstata clínicamente significativo con un volumen ni siquiera superior a los 0.05. Entonces decidimos, estos pacientes que tienen biopsias rectales negativas deben irse a la vía transperineal. ¿A qué costo? Y si lo vemos a la luz de los pacientes que han ido a biopsias repetidas, ¿dónde estaban esas lesiones? Y entonces empezamos acá, y en este otro grupo de 485 pacientes que tenían al menos una biopsia transrectal de próstata sistemática que abordamos por vía transperineal, vemos que más o menos las lesiones que estábamos perdiendo acá en un 10% de positividad estaban en el ápex en la zona anterior y en el tercio medio en la zona anterior. ¿A través de qué accedíamos eso? Solamente a través de la biopsia transperineal. Sí, conocemos que tiene un riesgo de infección reducido, una tasa de detección mayor, pero ¿a qué costo? ¿Es aplicable esto o no? Vamos a verlo. El otro problema que tenemos acá es la estandarización del mapeo transperineal. Casi todos estos pacientes eran llevados a biopsias cada 5 milímetros, pero no sabíamos cómo más ajustarlos. Y aquí empieza un poquito algo de discrepancia en cuanto a cuál es el desempeño versus el total de biopsias. Y tenemos dos protocolos, el protocolo de Ginsburg, que ustedes ven aquí a la izquierda, y el protocolo de Barcel en el lado derecho. Entonces, el protocolo de Ginsburg sectoriza la próstata, ¿cierto?, en 3 alturas, anterior, medio y posterior, y en 2 segmentos, una base y el ápex. Y determina que el número mínimo para una próstata de menos de 50 son 24 muestras y sucesivamente hasta llegar a 38. Una barbaridad. Útil, ¿cierto? Pero poco aplicable en la realidad. Parcell nos presenta una segunda clasificación donde dividimos la próstata en 2 segmentos, una base y un ápex, y tomamos 10 de cada uno de estos, manteniendo casi que aproximadamente la misma tasa de detección del cáncer. Ojo, esto es muy importante porque esto no está validado la una versus a la otra. ¿Listo? No sabemos si se comportan exactamente igual. Y uno de los determinantes más importantes de la adopción de la biopsia transperineal, por lo cual la fuimos abandonando progresivamente, es el costo. Un mapeo transperineal tiene un costo 2.5 veces mayor que una biopsia transrectal de próstata estándar. De ahí a la limitación y su aplicabilidad en el uso en la vida real. Y este fue el game changer, como lo veíamos. La biopsia de próstata por fusión asistida por imágenes de resonancia. Y estudios como PROMISE o Precision, ¿cierto?, nos demostraron que la tasa de detección de cáncer clínicamente significativa era mucho mayor a la de la biopsia sistemática en un abordaje que todos conocíamos, que es más barato y que no necesita esa cantidad de biopsias. ¿Por qué pasarnos a transperineal? Esta es una de las razones. Y veamos estos 223 pacientes. La positividad de los pacientes que tenían tumores en la resonancia y biopsias dirigidas, encontramos que casi un 40% de los pacientes están en la zona anterior. En la zona anterior. ¿Qué nos estamos perdiendo? Pues cuando analizamos los pacientes que perdemos o los tumores que perdemos en la biopsia rectal, encontramos que un 80% de esas lesiones están en el ápex y en el tercio medio, en la zona anterior, que no solamente es más fácil acceder por vía transperineal. Luego vamos a abandonar esta posibilidad teniendo en cuenta que la biopsia transperineal nos da este diagnóstico preciso. Y si lo vemos a la luz de las técnicas modernas de cirugía robótica, por ejemplo, con preservación del complejo, esto es inviable. Es decir, no identificar una lesión en la zona anterior es inviable. Lo mismo en terapia focal. Lo que necesitábamos de alguna forma pasarnos o adoptar la biopsia transperineal. Claro, la biopsia transperineal tiene que superar algunos retos. 1, disminuir el riesgo de infección y otras complicaciones. Lo es. 2, demostrar que no es inferior en tasa de detección de cáncer de próstata clínicamente significativo, o por lo menos superior, ¿cierto? Adoptando incluso la fusión de imágenes, que tiene que ser inferior en tiempo, costo y entrenamiento, ¿cierto? Y que debe ser factible casi siempre en el ámbito ambulatorio para que pueda ser adoptada en nuestra práctica. Y lo último es que pueda ser adaptada a nuevas tecnologías como la terapia focal. Y bueno, en términos de desempeño, es igual o mejor la biopsia transperineal, y pues la tasa de detección de cáncer de próstata clínicamente significativo es claramente superior cuando utilizamos lo que hoy en día es el gold standard después de la entrada a la resonancia, que era el game changer que ya veíamos, con un riesgo de detección mayor del 1.28 por vía transperineal. ¿Y dónde es determinante esto? Nuevamente, zona anterior. ¿Podríamos hacerla de alguna forma más fácil?
Y les traigo aquí un estudio de Stefanova donde nos dice, bueno, apliquemos algunas técnicas de anestesia local. Y ustedes pueden ver acá cómo se hace el bloqueo de la piel del periné y a través de la introducción de un gel con un catéter vamos a anestesiar el esfínter y el piso pélvico, el tejido celular subcutáneo y hacer un tejido periapical entre un triángulo que se encuentra entre el ápice de la próstata y el músculo elevador del ano. ¿Y cuáles fueron las percepciones en estos 511 pacientes? Que el primer momento, ¿cierto? Que es la inserción de la, como decir, bueno, ¿cuál es el equivalente de dolor mientras que yo anestesio al paciente versus algo que no va a necesitar anestesia, que es la inserción del ecógrafo por vía transrectal? Encontramos una escala visual análoga más o menos de 2.5 y el momento más doloroso claramente es cuando yo infiltro al paciente. Es el momento más doloroso. Y en este grupo de pacientes, que solamente fueron 1.280 pacientes, 511 llevados a biopsia transperineal con anestesia local, pues encontramos que el aumento de la escala visual análoga utilizando esta técnica, pues realmente sí es diferente, pero son solamente 3.5 puntos en la escala visual análoga en 311 pacientes. Luego, quiere decir que esta ruta es adoptable para el ámbito ambulatorio. Entonces ya tenemos un procedimiento que es competitivo en términos de detección y mucho mejor, seguro y además que se puede hacer en el ámbito ambulatorio. ¿Qué tan fácil es hacer en el ámbito ambulatorio esto? Pues no vamos a hacer 40 biopsias en el consultorio, es imposible. Y Bianco nos trae esta propuesta. Basado en los estudios de Emilia Soni en el 2001, nos propone utilizar la técnica del ventilador, que la técnica del ventilador es, vamos a dividir la próstata en derecha e izquierda y vamos a tener un solo puerto de acceso. Y por ese puerto de acceso vamos a tomar las biopsias. Ojo, tiene un problema y es que se requiere un poco de entrenamiento en el ultrasonido porque la identificación de la aguja requiere hacer ajustes manuales todo el tiempo, a diferencia del asistido por la grilla en la que se mueven todos de manera simultánea. Entonces no tengo un ingreso paralelo, ¿cierto? Asistido por algún dispositivo, sino que lo tengo que hacer manualmente. ¿Y qué hace acá Bianco? Entonces divide la próstata en dos, ¿cierto? Un aspecto más lateral, un aspecto medio, ponemos un yelco y por moviéndolo, digamos, pivotando la aguja, vamos ingresando la aguja de biopsia. Y resulta que el procedimiento solo tarda 7 minutos. Nada diferente. Luego tenemos la posibilidad de hacerlo a mano alzada con una tasa de detección de cáncer del 40% en el ámbito ambulatorio. Una razón más para adoptarlo y para ver si es factible. Y uno de los avances más interesantes es, bueno, si tengo el problema del desempeño del acople entre la visión de la aguja y a dónde voy, pues ¿qué puedo utilizar? Y Perineologic desarrolló este dispositivo que se llama Precision Point, en el cual yo acoplo un bracket y un dispositivo para sujetar un yelco. Y ese yelco se encuentra absolutamente paralelo a la trayectoria de visión que yo tengo en la ecografía tan recta al mismo tiempo. Y en estos templates de mano alzada de 12, con una tasa de detección comparable y la misma vía de acceso para hacer el bloqueo, pues resulta que tenemos procedimientos de corto tiempo y factibles en el consultorio. Les voy a mostrar uno de los ejemplos con algunos de nuestros colegas que acá que hemos podido hacer. Esta es una biopsia por fusión con grilla que hacemos asistida por software, donde vemos cuál es la disposición de la sala. Tenemos el paciente en litotomía, la grilla, el stepper, y vamos ajustando como si estuviéramos jugando batalla naval. Acá, todos hemos jugado, delimitamos la zona en la resonancia y tenemos resultados absolutamente espectaculares. Desventajas. El paciente está sedado, ¿cierto? Pero el aumento del entrenamiento, como vieron en la primera diapositiva, ha permitido que nos movamos al freehand con biopsias dirigidas en el ámbito ambulatorio, que sí es factible. Otra de las cosas interesantísimas es la biopsia transperineal hecha con ultrasonido dirigida a las biopsias a lesiones target posible dentro de esos preceptos, que sea sistemática más dirigida con anestesia local y con una excelente tasa de detección de cáncer y que además evite la resonancia. La respuesta es sí. Y en este estudio de un propensity match score encontramos como pacientes sin biopsia previa, o sea, biopsy naive, pacientes con biopsias previas negativas o en vigilancia activa, encontramos que el desempeño entre la vía transrectal y la vía transperineal es exactamente igual. Luego no es inferior. Luego hemos cumplido todas las condiciones y los retos que tenía la biopsia transperineal para su adopción. Y una de las cosas más interesantes, en esos pacientes que tenemos en vigilancia activa,
que nos permite aumentar en la rebiopsia si están adecuadamente clasificados o no. Y resulta que el upgrade está determinado por la ubicación de lesiones anterior, que puede llegar casi que hasta el 50% en algunos pacientes, y vemos que la probabilidad de salir de vigilancia activa por upgrade aumenta si mi rebiopsia en vigilancia activa es hecha por vía transperineal. Luego, un motivo más. Y este es un campo absolutamente espectacular. La precisión en el diagnóstico asistido por ecografía nos ha llevado a buscar la lesión índice, que como Liu lo publicaba hace unos años, cáncer de próstata tiene un origen monoclonal de las lesiones. Luego, si identificamos correctamente con un estudio que además nos permita con seguridad diagnosticar a los pacientes, pues podemos abrir la posibilidad a la implementación de terapias novedosas como la terapia focal, crioterapia, HIFU, TUCAT, ablación y otras técnicas nuevas de radioterapia, y así seleccionar algunos pacientes que pueden estar en vigilancia activa o pacientes que vayan a tratamiento activo de órgano completo, pasarlos a estas modalidades con cierta seguridad. Repito diapositiva, los datos que tenemos de algunos estudios no tienen calidad y debemos estandarizarlos. Estamos pendientes de los resultados del estudio PERFECT para saber si la vía transrectal o transperineal es capaz de resolvernos de una manera estandarizada la duda de qué es mejor. Unos mensajes finales. La vía transperineal nos ofrece un desempeño excelente en términos de detección de cáncer de próstata clínicamente significativo, especialmente en la zona anterior y el ápex. Esta puede ser realizada por fusión y a mano alzada en el ámbito ambulatorio con anestesia local y con seguridad. Existe una clara reducción del riesgo de complicaciones, especialmente desde las infecciosas al pasarnos a la vía transperineal, y que la brecha logística en tiempo, costo de entrenamiento cada vez es menor, como pudimos ver. La biopsia transperineal nos ha abierto una nueva ventana de adaptarnos a nuevas tecnologías que son absolutamente emocionantes para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata. Muchas gracias.